Ella intenta ponerse de pie, pero su cuerpo no responde. Intenta ocultar la debilidad, apoya la mano en el suelo. Respira. Una vez. Otra. Y siente cómo las miradas la atraviesan. Nadie se ríe. Nadie dice nada. El silencio es peor. Porque ella sabe lo que ese silencio significa. Lo sabíamos. Ella no debería estar aquí. Le dijeron que el cielo tenía dueño y que existían lugares reservados para unos pocos. Le explicaron que la historia había trazado mapas y asignado roles que no debían ser alterados. Pero desde muy joven, Nicole Malachowski no miraba hacia arriba como quien observa un límite, sino como quien reconoce su verdadero hogar. Sus ojos seguían la estela de los aviones con una certeza que no admitía discusión. Esta fascinación no era un simple pasatiempo infantil. Era una convicción profunda, una especie de memoria ancestral que le decía que su sitio estaba allí, entre las nubes y el acero. Mientras otros niños jugaban con juguetes que replicaban el mundo conocido, ella construía alas con la imaginación, sintiendo el viento antes siquiera de haber despegado. Su vocación era un eco silencioso en un mundo ruidoso. En este vídeo exploraremos la historia de una mujer que no solo rompió barreras, sino que las pulverizó con la estela de su motor. Analizaremos su trayectoria desde sus inicios, su consagración como la primera mujer piloto de los Thunderbirds, la batalla silenciosa que libró en tierra y cómo su mayor vuelo comenzó justo cuando le quitaron las alas. Es un relato sobre la resiliencia humana. Mi trabajo se ha centrado durante años en analizar y narrar historias de superación que desafían nuestras expectativas, buscando siempre la verdad detrás de la leyenda. Esta no es una historia de ficción, sino el testimonio documentado de una vida extraordinaria, con sus triunfos y sus caídas, basado en entrevistas, reportajes y las propias palabras de su protagonista, para ofrecer una perspectiva completa y respetuosa. Para entender la magnitud de su logro, primero debemos comprender el mundo al que aspiraba a entrar. Un universo de tradición, disciplina y códigos no escritos, donde cada paso hacia adelante requería una fuerza y una convicción sobrehumanas. Un mundo que, antes de aceptarla, pondría a prueba no solo su habilidad, sino la mismísima esencia de su determinación. Todo comenzó de verdad en una exhibición aérea. Allí, el estruendo de los motores a reacción no era ruido, sino música. Nicole vio a los Thunderbirds trazar figuras imposibles en el cielo, y supo, con una claridad absoluta, que no quería ser una espectadora más. Quería estar en esa cabina, sentir la fuerza G pegándola al asiento, y ser parte de esa danza precisa y poderosa. Ese día, el sueño abstracto adquirió una forma tangible, la de un caza de combate. Se propuso aprender todo lo posible sobre aviación, devorando libros sobre aerodinámica, historia militar y biografías de pilotos legendarios. Cada dato, cada especificación técnica, era un ladrillo más en la construcción de un camino que muchos consideraban imposible para ella. Su determinación era metódica y feroz. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos era el único destino lógico. Ingresar en su academia no era solo un objetivo profesional, sino el único portal que conducía a su sueño. Sabía que las pruebas serían exigentes y la competencia brutal. No bastaba con quererlo. Tenía que demostrar una excelencia académica, física y mental que estuviera por encima de cualquier duda o prejuicio. Imaginemos a una adolescente trazando un plan con la precisión de un estratega militar. Cada elección, desde sus estudios en el instituto hasta su preparación física, estaba orientada a un único fin. No había espacio para la improvisación. Era una disciplina autoimpuesta, forjada en la soledad de un sueño que pocos a su alrededor llegaban a comprender en su totalidad. Su enfoque era absoluto. Este rigor la llevó a las puertas de la Academia de la Fuerza Aérea, un lugar donde el carácter se mide en décimas de segundo y la presión es constante. Pero ingresar era solo el primer paso. Lo que le esperaba dentro era una prueba diseñada para quebrantar a los débiles y pulir a los verdaderamente excepcionales. Su verdadero desafío apenas estaba a punto de empezar. La Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no es solo una institución educativa. Es un crisol. Desde el primer día, los cadetes son sometidos a una presión física y psicológica extrema, diseñada para eliminar cualquier atisbo de debilidad individual y forjar un colectivo cohesionado. Para Nicole,
Este ambiente era la confirmación de que estaba en el lugar correcto. Su rendimiento fue impecable, pero tuvo que enfrentarse a un escrutinio adicional, a menudo silencioso pero siempre presente. En un entorno abrumadoramente masculino, cada uno de sus logros era analizado con una lupa distinta. No podía permitirse ser simplemente buena. Necesitaba ser innegablemente superior para que su mérito prevaleciera sobre cualquier prejuicio latente. Su excelencia se convirtió en su escudo. La formación académica era tan solo una parte del desafío. El entrenamiento de supervivencia, las pruebas de liderazgo y las simulaciones de combate la empujaron a sus límites. Aprendió a liderar bajo estrés, a tomar decisiones en fracciones de segundo y a confiar en su instinto cuando la lógica no era suficiente. Cada prueba superada era una capa más de la armadura que necesitaría. Pensemos en ello como un proceso de destilación. Cientos de jóvenes brillantes entran cada año, pero solo unos pocos llegan a pilotar las máquinas más avanzadas del mundo. Es una selección natural basada en la resiliencia, la inteligencia y una capacidad casi sobrehumana para actuar bajo presión. Nicole no solo sobrevivió a este proceso, sino que prosperó en él. Finalmente, llegó el momento de la especialización. Con un expediente brillante, tuvo la oportunidad de elegir su camino. No dudó. Sus ojos estaban puestos en el caza más formidable de su generación, una bestia de acero diseñada para el ataque y la dominación del aire. Su elección definiría el resto de su carrera y la colocaría en la élite de la aviación militar. El programa de entrenamiento para pilotos de caza es legendario por su dureza. Las horas de estudio de sistemas complejos se combinan con sesiones interminables en simuladores que replican las peores condiciones imaginables. El objetivo es automatizar cada reacción, convertir el conocimiento en instinto puro. El más mínimo error, la más mínima duda, puede ser fatal en el aire. Nicole se sumergió por completo en este mundo. Su capacidad de concentración y su memoria fotográfica para los procedimientos de emergencia pronto llamaron la atención de sus instructores. No se limitaba a aprender los manuales. Buscaba comprender la física detrás de cada maniobra, la lógica interna de la máquina que pronto se convertiría en una extensión de su propio cuerpo. El primer vuelo en solitario en un avión de entrenamiento avanzado es un rito de paso. Es el momento en que la red de seguridad del instructor desaparece y el piloto se enfrenta a la máquina y al cielo en soledad. Para Nicole, no fue un momento de miedo, sino de confirmación. Fue la primera vez que sintió esa conexión visceral, esa danza perfecta entre la intención humana y la potencia mecánica. La progresión es implacable. De los entrenadores básicos se pasa a máquinas cada vez más rápidas y complejas. Cada nuevo avión exige desaprender viejos hábitos y asimilar nuevas capacidades. Se entrena el combate aéreo simulado, las maniobras evasivas y los ataques a tierra. Es un ajedrez tridimensional jugado a la velocidad del sonido, donde la estrategia es tan importante como el reflejo. Después de miles de horas de estudio, simulación y vuelo, llegó el veredicto final. Había demostrado no solo la habilidad, sino el temperamento necesario para dominar una de las plataformas de combate más avanzadas del arsenal estadounidense. Su destino estaba sellado. Se convertiría en piloto del F-15E Strike Eagle, el águila de ataque. El F-15E Strike Eagle no es un avión cualquiera. Es una plataforma de combate polivalente, diseñada tanto para la superioridad aérea como para ataques de precisión a tierra. Pesa más de 36 toneladas cargado de combustible y armamento, y sus dos motores pueden impulsarlo a más de 2,5 veces la velocidad del sonido. Es una demostración de poderío tecnológico y letalidad. Dominar esta máquina requiere una simbiosis perfecta entre piloto y oficial de sistemas de armas. Nicole aprendió a operar sus complejos sistemas de radar, navegación y armamento, hasta que se convirtieron en una segunda naturaleza. La cabina, con sus múltiples pantallas y controles, se transformó en su oficina, un espacio donde procesaba una cantidad ingente de información para tomar decisiones críticas. En el aire, el Strike Eagle es sorprendentemente ágil para su tamaño. Nicole no solo aprendió a ejecutar las maniobras estándar del manual, desarrolló una sensibilidad especial para sentir los límites del avión. Comprendía su lenguaje, las vibraciones del fuselaje, el rugido de los motores, la respuesta de las superficies de control. Su pilotaje era una mezcla de precisión técnica y arte intuitivo.
Imaginemos la complejidad de volar en formación cerrada durante una misión nocturna, con mal tiempo, mientras se gestionan múltiples amenazas potenciales. Es una carga cognitiva inmensa que exige una calma absoluta bajo una presión extrema. Es en estos escenarios donde los pilotos mediocres fallan, y los excepcionales, como Nicole, demuestran su verdadero valor. Su reputación comenzó a forjarse en estos vuelos. Su habilidad no pasó desapercibida. Dentro de la comunidad de pilotos de caza, un círculo cerrado y exigente, su nombre empezó a sonar. No hablaban de ella como la piloto, sino como una de las mejores, punto. Su pericia y profesionalismo trascendían cualquier otra consideración. Y fue esta reputación, construida en silencio, la que la llevaría a su siguiente y más grande desafío. Lo que distinguía a Nicole no era simplemente su capacidad para volar según las especificaciones, era su fluidez. Otros pilotos ejecutaban maniobras, ella parecía unirlas en una coreografía perfecta. Sus compañeros describían su estilo como increíblemente suave, incluso cuando realizaba las acrobacias más agresivas. Parecía que el avión no luchaba contra el aire, sino que se deslizaba a través de él. Esta elegancia en el vuelo no era una cuestión estética, sino el resultado de una comprensión profunda y una anticipación casi precognitiva. Sentía cómo la energía del avión cambiaba y se ajustaba con microcorrecciones casi imperceptibles, manteniendo siempre la máquina en su punto óptimo de rendimiento. Era un talento innato, pulido con miles de horas de práctica deliberada y obsesiva. Pronto, su nombre comenzó a ser mencionado en círculos muy exclusivos. Dentro de la Fuerza Aérea, existen unidades de élite, y ser considerado para una de ellas es el mayor honor. No se trata de un ascenso normal, sino de un reconocimiento a una habilidad que roza lo extraordinario. Se buscan pilotos que no solo sean técnicamente perfectos, sino que también posean un carisma y una presencia únicos. Mientras volaba en misiones operativas, Nicole no sabía que estaba siendo observada. Altos mandos revisaban sus informes de vuelo, hablaban con sus superiores y evaluaban su perfil. Buscaban a alguien capaz de representar a toda la Fuerza Aérea en el escenario mundial, alguien cuya habilidad en el aire pudiera inspirar a millones de personas en tierra. La presión de esta selección era invisible, pero inmensa. Fue entonces cuando llegó una llamada que cambiaría su vida para siempre. Una invitación para hacer las pruebas de la escuadrilla de demostración aérea de los Estados Unidos, los legendarios Thunderbirds. Era el sueño que había nacido en aquella exhibición aérea de su infancia. Pero ahora la realidad presentaba un desafío que ni siquiera ella había anticipado. Los Thunderbirds son mucho más que un equipo de acrobacias aéreas. Son los embajadores de la Fuerza Aérea. Un símbolo de la precisión, el poder y el profesionalismo de sus pilotos. Ser seleccionado significa unirse a un linaje de leyendas de la aviación. El proceso de selección es extraordinariamente riguroso, evaluando no solo la habilidad de vuelo, sino también el carácter y la capacidad de trabajar en equipo. La invitación para Nicole fue un hito histórico. Nunca antes una mujer había sido seleccionada para volar como piloto de caza en el equipo. Su candidatura representaba un cambio potencial en una de las tradiciones más arraigadas de las Fuerzas Armadas. La noticia generó una mezcla de expectación y, en ciertos sectores, una resistencia silenciosa pero palpable. Sabía que cada movimiento sería analizado. El entrenamiento para convertirse en un Thunderbird es brutal. Los pilotos deben aprender a volar en formaciones donde las alas de los aviones están a apenas 1 metro de distancia, a velocidades de más de 800 kilómetros por hora. Requiere una confianza absoluta en los compañeros y una comunicación no verbal casi telepática. Es el pináculo del vuelo de precisión, donde no existe margen de error. Nicole se enfrentó a esta nueva disciplina con su característica determinación. Pasó meses memorizando cada detalle de las complejas secuencias de vuelo, entrenando en el simulador hasta el agotamiento, y finalmente, llevando esas maniobras al cielo. Tenía que demostrar que no solo merecía estar allí, sino que podía elevar el ya increíblemente alto estándar del equipo. Pero mientras ella se concentraba en dominar el vuelo en formación, fuera de la cabina se estaba gestando una tormenta. La noticia de su histórica selección se había extendido, y con ella, las opiniones. La tradición es una fuerza poderosa, y la idea de una mujer en el corazón de los Thunderbirds era, para algunos, una ruptura inaceptable. El silencio se rompió de forma abrupta.
Lo que antes eran susurros en los pasillos se convirtieron en cartas anónimas, en mensajes directos, en comentarios afilados. Frases cortas y frías llegaban hasta ella, cuestionando su lugar, su capacidad y su derecho a formar parte de una tradición que consideraban exclusivamente masculina. No deberías estar ahí, le decían. Cada una de esas palabras era como un pequeño corte, diseñado para minar su confianza. El argumento recurrente era el de la tradición. Le decían que estaba manchando un legado, que su presencia era una concesión política que devaluaba el mérito de quienes la precedieron. Era un ataque calculado no a su habilidad, que era indiscutible, sino a su legitimidad. Nicole leyó cada carta, cada mensaje. No los ignoró. Decidió enfrentarlos en silencio, absorbiendo la hostilidad y transformándola en combustible. Entendió que cualquier respuesta verbal sería inútil y solo alimentaría la controversia. Su verdadero campo de batalla no estaba en los foros de Internet ni en las cartas anónimas, sino a 10.000 metros de altura. Pensemos en la presión psicológica. Mientras se preparaba para realizar algunas de las maniobras aéreas más peligrosas del mundo, una parte de su mente tenía que lidiar con un rechazo frontal y explícito. Debía mantener una concentración absoluta, sabiendo que cualquier error no sería visto como un fallo individual, sino como la confirmación de los prejuicios de sus detractores. Decidió que su respuesta no sería hablada, sino volada. Cada día, subía a la cabina de su F-16, se ajustaba el casco y dejaba el ruido del mundo en tierra. En el aire, solo existían la física, la precisión y la confianza en su equipo. Se preparó para dar su respuesta de la única manera que importaba, a través de una perfección tan abrumadora que silenciaría cualquier duda. La primera exhibición con Nicole como parte de la formación principal fue un momento de tensión palpable. Miles de ojos la observaban desde tierra, muchos de ellos escépticos. Pero en cuanto los motores rugieron y los aviones despegaron en una formación perfecta, la única narrativa que importaba era la que se escribía en el cielo con estelas de humo blanco. Presentación tras presentación, la respuesta de Nicole fue silenciosa y contundente. Cada pasada a baja altura, cada looping perfectamente simétrico, cada cruce a alta velocidad ejecutado con una precisión milimétrica, era un argumento irrefutable. Su vuelo no solo igualaba el estándar de los Thunderbirds, en muchos aspectos, lo redefinía con su característica suavidad y control. La sincronización del equipo alcanzó un nuevo nivel de perfección. Volar tan cerca de otros aviones requiere una confianza ciega, y sus compañeros, los que importaban, la aceptaron por lo que era. Una piloto de élite. En el aire no hay género, solo habilidad. Y la habilidad de Nicole era tan evidente que la resistencia inicial comenzó a disiparse, reemplazada por un respeto ganado a pulso. El público lo notó. Las multitudes que acudían a verlos no veían a una piloto, veían a un Thunderbird. Veían la disciplina, el trabajo en equipo y la búsqueda incesante de la perfección. La imagen de su avión, el número 3, deslizándose en la posición de slot derecho, se convirtió en un símbolo poderoso de que el mérito es la única métrica que realmente cuenta. Pero la vida de un piloto militar no se limita al glamour de las exhibiciones aéreas. Detrás de los aplausos y la admiración se esconde una realidad mucho más cruda. Su tiempo como Thunderbird terminaría, y el destino la llevaría de los cielos azules de la paz a los cielos polvorientos de la guerra. La prueba más dura de su carrera estaba por llegar. Tras su etapa en los Thunderbirds, Nicole regresó a la aviación de combate operativa. El destino la llevó a los conflictos de Kosovo e Irak. El cambio fue brutal. Pasó de ejecutar maniobras para inspirar al público a realizar misiones donde cada decisión tenía consecuencias de vida o muerte. El cielo dejó de ser un escenario para convertirse en un campo de batalla. En los desiertos de Irak, la realidad era implacable. El calor extremo, las tormentas de arena y la amenaza constante de fuego enemigo formaban el telón de fondo de cada misión. No había glamour, solo el olor a queroseno, el zumbido de la radio y la tensión constante. Su F-15E Strike Eagle se convirtió en su refugio y su arma en un entorno hostil. Las misiones eran largas y agotadoras. Despegaba en la oscuridad para proporcionar apoyo aéreo cercano a las tropas en tierra, destruir objetivos estratégicos o patrullar el espacio aéreo. El peso de la responsabilidad era inmenso.
La información que recibía en su cabina era la diferencia entre el éxito de una operación y una tragedia. La presión era constante y no admitía errores. Pensemos en el contraste. Meses antes, su mayor preocupación era la simetría de un looping. Ahora, debía identificar amenazas en tiempo real, coordinarse con unidades terrestres bajo fuego y tomar decisiones en segundos que afectarían a la vida de otros. Era la aplicación práctica y letal de todas las habilidades que había perfeccionado durante años. La guerra no perdona la indecisión. Esta experiencia la transformó profundamente, no solo como piloto, sino como persona. Vio de cerca el coste del conflicto y entendió el verdadero significado del servicio. Sin embargo, en medio de ese entorno hostil, un enemigo mucho más sutil e invisible había comenzado a infiltrarse, no en su avión, sino en su propio cuerpo. Un enemigo que no podía detectar en el radar. El servicio en zonas de combate deja cicatrices, algunas visibles y otras no. Para Nicole, el desgaste no fue solo psicológico. Durante sus despliegues, estuvo expuesta a un entorno donde peligros invisibles acechaban en el aire, el agua y la comida. Pequeños parásitos y bacterias, inofensivos para la población local, podían ser devastadores para un sistema inmunológico no acostumbrado a ellos. Al regresar a casa, algo había cambiado. Al principio, lo atribuyó al estrés postcombate, a la fatiga acumulada tras meses de operaciones intensivas. Sentía un cansancio que no se iba con el descanso, dolores musculares extraños y una niebla mental que afectaba a su legendaria concentración. Eran síntomas vagos, fáciles de ignorar para alguien acostumbrado a superar el dolor. Pero la situación empeoró progresivamente. La piloto que soportaba fuerzas de 9G en la cabina comenzó a tener dificultades para realizar tareas cotidianas. El agotamiento era profundo, debilitante. Los médicos estaban perplejos. Realizaron innumerables pruebas, barajando diagnósticos que iban desde el estrés crónico hasta enfermedades autoinmunes, pero ninguna respuesta parecía encajar del todo. Si te conmueve la fortaleza que se necesita para enfrentar lo desconocido, tanto en el cielo como en la propia salud, considera suscribirte. Compartimos historias que, como la de Nicole, nos recuerdan la increíble capacidad humana para luchar contra la adversidad. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a estos relatos de resiliencia y coraje. Esta batalla era diferente a todas las que había librado. En el aire, el enemigo era visible, las reglas estaban claras. Pero esta vez, el ataque venía desde dentro, sin un rostro claro ni una estrategia predecible. La incertidumbre se convirtió en su nueva compañera, un adversario mucho más aterrador que cualquier caza enemigo. El diagnóstico final, cuando llegó, sería un golpe devastador. El diagnóstico tardó años en llegar, un periodo de frustración y deterioro físico. Finalmente, los especialistas identificaron la causa, una enfermedad transmitida por garrapatas, contraída probablemente durante uno de sus despliegues. La infección había permanecido latente, devastando lentamente su sistema neurológico y muscular de una forma silenciosa y cruel. Era una guerra de desgaste contra su propio cuerpo. La enfermedad afectaba a su capacidad motora, a su equilibrio y a su resistencia. Para una piloto de caza, cuyo cuerpo es su herramienta de trabajo más precisa, los síntomas eran catastróficos. La conexión perfecta que tenía con su avión se estaba rompiendo, no por falta de habilidad, sino por la traición de su propia fisiología. Luchó por mantenerse en servicio activo, adaptándose, compensando y ocultando la gravedad de su estado, tanto como pudo. Su identidad estaba intrínsecamente ligada a ser piloto. La idea de perderlo era como perder una parte fundamental de su ser. Se negaba a aceptar que un enemigo microscópico pudiera lograr lo que ninguna amenaza en el aire había conseguido: derribarla. Imaginen la ironía trágica. Una mujer que había dominado una de las máquinas más complejas y poderosas creadas por el hombre, estaba siendo derrotada por uno de los organismos más simples de la naturaleza. Era una lección de humildad brutal y dolorosa. La tecnología y la habilidad no podían protegerla de la fragilidad inherente al cuerpo humano. Finalmente, llegó el día que tanto temía. Los médicos fueron tajantes: no podía seguir volando. Su condición hacía que fuera un riesgo para ella y para los demás. La decisión fue un golpe demoledor.
Un aterrizaje forzoso del que no sabía si podría recuperarse. Le quitaron las alas, y con ellas, el mundo que había definido toda su vida. El dictamen médico no fue solo una recomendación. Fue una orden que puso fin a su carrera en el aire. De un día para otro, la cabina del F-15 se convirtió en un recuerdo. El rugido de los motores fue reemplazado por el silencio de las consultas médicas. La piloto que veía el mundo desde las alturas ahora lo observaba desde una cama, luchando contra un enemigo que la debilitaba día a día. La fatiga se volvió abrumadora, una fuerza invisible que la anclaba al suelo. Los músculos que habían soportado las fuerzas G más extremas ahora se negaban a obedecer órdenes sencillas. El movimiento, antes sinónimo de libertad y precisión, se convirtió en una fuente de dolor y esfuerzo. Era una caída en cámara lenta, un descenso sin la posibilidad de recuperar el control. Esta nueva realidad la sumió en una profunda crisis de identidad. Durante toda su vida, había sido Nicole, la piloto. Esa etiqueta definía no solo su profesión, sino quién era ella. Sin su uniforme, sin su avión, sin el cielo, se sintió perdida. ¿Quién era ella ahora? La pregunta resonaba en el vacío que había dejado su carrera. El mundo que antes la celebraba como un ícono, ahora parecía distante. La velocidad, la adrenalina y la camaradería de su escuadrón fueron sustituidas por la lentitud de los tratamientos y la soledad de la enfermedad crónica. Fue un exilio forzoso de la única vida que había conocido. Una tierra a la que ya no podía regresar. La caída no fue desde el cielo en un avión en llamas, sino una caída interna, silenciosa y mucho más prolongada. Fue el colapso de un mundo construido con esfuerzo, disciplina y pasión. En ese momento de oscuridad absoluta, parecía que el vuelo había terminado para siempre. Pero a veces, la mayor fuerza se descubre no en el ascenso, sino en el impacto. El proceso de aceptar su nueva condición fue la misión más difícil de su vida. No había manuales ni procedimientos de emergencia para esto. La frustración y la rabia eran compañeros constantes. Veía aviones en el cielo y sentía una punzada de dolor, un anhelo por algo que le había sido arrebatado injustamente. La pena por la pérdida de su vida como piloto era inmensa. Los médicos le dijeron que debía redefinir sus límites, aprender a vivir con una energía drásticamente reducida. Para alguien que había vivido superando límites constantemente, este consejo sonaba a rendición. Su mente de piloto de combate se resistía a aceptar una retirada. Buscaba una estrategia, una forma de luchar, pero el campo de batalla era su propio cuerpo. La transición a la vida civil fue un shock. El mundo no se movía a la velocidad del sonido. La estructura, la disciplina y el propósito claro de la vida militar habían desaparecido. Tuvo que aprender a navegar por un nuevo entorno, uno que no entendía las cicatrices invisibles que llevaba. Se sentía como una extraña en un mundo que antes había jurado proteger. Hubo momentos de profunda desesperación, días en los que levantarse de la cama era una victoria. La enfermedad le había quitado la capacidad de volar, pero el verdadero peligro era que le quitara la voluntad de luchar. Fue en ese punto más bajo, en la oscuridad de la cabina vacía de su vida, donde comenzó a encontrar una nueva luz. Se dio cuenta de que la disciplina y la resiliencia que había aprendido en la Fuerza Aérea no eran solo para el combate. Esas herramientas mentales eran precisamente las que necesitaba para esta nueva guerra. No podía cambiar su diagnóstico, pero podía cambiar cómo se enfrentaba a él. La estrategia ya no era de ataque, sino de adaptación y supervivencia. El silencio de la cabina vacía era ensordecedor. Simbolizaba todo lo que había perdido. La velocidad, la libertad, el propósito. Durante un tiempo, Nicole se permitió llorar esa pérdida. Entendió que para poder avanzar, primero debía aceptar el final de ese capítulo de su vida. El duelo era una parte necesaria del proceso de reconstrucción, un paso inevitable antes de poder siquiera pensar en un nuevo despegue. Comenzó a analizar su situación con la misma mente analítica que usaba para planificar una misión. Desglosó el problema. Su cuerpo había fallado. Su carrera había terminado. Su identidad estaba en crisis. Pero también identificó sus activos. Su mente entrenada, su disciplina inquebrantable y una historia de superación que podía inspirar a otros. La misión ahora era diferente.
se dio cuenta de que el vuelo no era solo una actividad física. Era un estado mental, una perspectiva. Siempre había volado por encima de los problemas, buscando una visión más amplia. Quizás podría seguir haciéndolo, no con un avión, sino con su voz y su experiencia. La idea comenzó a tomar forma, frágil al principio, pero ganando fuerza con cada pequeño paso. Pensemos en este cambio de paradigma. La mujer que se comunicaba con el mundo a través de la estela de su avión, ahora tenía que aprender a usar las palabras como su principal herramienta. Era un territorio completamente nuevo, que requería un tipo diferente de coraje. El miedo a hablar en público era tan real como cualquier emergencia en vuelo, pero decidió enfrentarlo. El primer paso fue el más difícil: compartir su vulnerabilidad. Hablar de su enfermedad, de su caída, de su lucha. Pero al hacerlo, descubrió algo inesperado. Su historia de fragilidad resonaba en la gente de una manera que sus logros como piloto nunca habían conseguido. Su humanidad era su nueva fuerza. Su cicatriz era su nuevo mapa. En el punto más bajo de su enfermedad, el mundo se redujo al espacio de su habitación. La soledad era una compañera constante. El silencio, antes llenado por el rugido de los reactores, ahora se llenaba de dudas y miedos. ¿Había terminado todo? ¿Era este el final de su historia, un epílogo? El silencio del retiro forzoso fue más ensordecedor que cualquier motor a reacción. Para Nicole Malachowski, la pérdida de la cabina no fue solo el final de una carrera, sino la desintegración de una identidad forjada en los cielos. La transición de una vida definida por la velocidad, la precisión y el control a una marcada por la incertidumbre y la fragilidad física, supuso un desafío psicológico inmenso. Una guerra librada en un terreno completamente nuevo. Cada día se convirtió en una negociación con su propio cuerpo. La piloto que había soportado fuerzas G extremas, ahora luchaba contra una fatiga paralizante. La mujer cuyo nombre era sinónimo de excelencia en el aire, ahora se enfrentaba a la frustrante realidad de sus limitaciones en tierra. Este contraste brutal entre su pasado y su presente generaba una profunda sensación de pérdida, un duelo por la persona que una vez fue. Los médicos ofrecían diagnósticos y tratamientos, pero ninguno podía curar la herida existencial de ser despojada de su propósito. Se encontró a la deriva, observando cómo el mundo seguía girando mientras ella permanecía anclada por una enfermedad invisible para los demás. La lucha ya no era contra un adversario en el campo de batalla, sino contra la desesperanza que amenazaba con consumirla desde dentro. Un enemigo mucho más sutil y persistente. Fue en este abismo donde tuvo que redefinir por completo el significado de la fortaleza. Comprendió que el coraje no solo residía en pilotar un caza a velocidades supersónicas, sino también en levantarse de la cama cuando cada músculo dolía. La resiliencia no era solo recuperarse de una maniobra aérea compleja, sino encontrar una razón para seguir adelante cuando el horizonte parecía haber desaparecido por completo. Lentamente, en medio de esta confrontación interna, una nueva perspectiva comenzó a tomar forma. Se dio cuenta de que su historia no había terminado con su último vuelo. De hecho, el derribo de su carrera fue solo el comienzo de una misión diferente, una que no requería alas de metal, sino una vulnerabilidad radical y una voz dispuesta a compartir la lección más difícil de su vida. El podio se convirtió en su nueva cabina de mando, el micrófono, en su palanca de control. En lugar de dirigirse a su escuadrón, ahora se dirigía a audiencias de cientos de personas, compartiendo una historia que era a la vez íntima y universal. Sus primeras incursiones en el mundo de la oratoria estuvieron llenas de una vulnerabilidad que nunca había experimentado a miles de metros de altura. Pero era precisamente esa honestidad la que conectaba. Descubrió que las habilidades perfeccionadas durante años como piloto de combate eran sorprendentemente transferibles. La capacidad para comunicar información compleja con claridad, la disciplina para preparar una misión y la calma bajo presión se tradujeron directamente en su capacidad para cautivar y guiar a su público. Estaba ejecutando un tipo diferente de maniobra, una que navegaba por las complejidades de la experiencia humana en lugar de las corrientes de aire. Sin embargo, este nuevo rol exigía una forma de exposición completamente distinta. En el F-15, estaba protegida por capas de tecnología y el anonimato de un casco. En el escenario, solo estaba ella, su voz y la cruda verdad de su caída. Hablar de su enfermedad,
de su dolor y de su lucha contra la pérdida de identidad, era mucho más intimidante que cualquier misión de combate que hubiera enfrentado. Al compartir su viaje, notó un patrón recurrente en las reacciones de la gente. Oyentes de todos los ámbitos de la vida, empresarios, estudiantes, veteranos y civiles, se acercaban a ella para decirle cómo su historia resonaba con sus propias batallas personales. Se dio cuenta de que su experiencia no era solo sobre una piloto que ya no podía volar. Era sobre la resiliencia frente a cualquier adversidad imaginable. Esta revelación transformó su propósito. Su misión ya no se limitaba a su propia supervivencia, sino que se expandía para servir a los demás. Comprendió que su historia era una herramienta poderosa, un mapa para otros que navegaban por sus propias turbulencias. Su escenario se había convertido en una plataforma para enseñar a otros a pilotar a través de las tormentas inevitables de la vida, redefiniendo su propio legado. El núcleo de su nuevo mensaje se centró en una poderosa metáfora. La vida, como el vuelo, está llena de vientos en contra imprevistos. Enseñó que la clave no es resistir la turbulencia, sino aprender a navegar a través de ella con habilidad y gracia. Su experiencia personal se convirtió en un estudio de caso sobre cómo ajustar el rumbo cuando los planes de vuelo originales se vuelven imposibles de seguir. Una lección universal de adaptación. A través de sus charlas y talleres, Nicole comenzó a equipar a individuos y organizaciones con un arnés de resiliencia. Tradujo los principios de la aviación de combate, conciencia situacional, gestión de recursos y toma de decisiones bajo estrés, en estrategias prácticas para la vida diaria y el liderazgo empresarial. Demostró que las mismas cualidades que la hicieron una piloto de élite son esenciales para superar cualquier crisis personal o profesional. Su enfoque era radicalmente honesto, desprovisto de clichés motivacionales vacíos. Hablaba abiertamente de los momentos de duda y desesperación, normalizando la lucha como una parte inherente del crecimiento. Al hacerlo, ofrecía permiso a su audiencia para ser vulnerables, para reconocer sus propias limitaciones no como debilidades, sino como puntos de partida para un tipo de fortaleza más auténtica y duradera, una que nace de la adversidad. El impacto de su trabajo en tierra comenzó a rivalizar, e incluso a superar, el que tuvo en el aire. Mientras que como Thunderbird inspiró a miles con espectáculos de precisión aérea, como oradora, estaba transformando vidas a un nivel mucho más profundo. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que es posible encontrar un nuevo propósito y significado, incluso después de que la identidad que nos definía se haya desvanecido. Este cambio de enfoque no fue solo una adaptación, fue una evolución. Nicole Malachowski estaba demostrando que el liderazgo más efectivo no siempre proviene de una posición de poder o invencibilidad, sino a menudo de un lugar de vulnerabilidad compartida. Su viaje reveló una verdad fundamental sobre la condición humana. A veces, debemos ser derribados para aprender a volar de una manera completamente nueva. La trayectoria de Nicole Malachowski dibuja un arco extraordinario, desde el pináculo del poder aéreo hasta las profundidades de la fragilidad humana, y su resurgimiento como una voz líder en resiliencia. Su historia redefine lo que significa ser un pionero. No solo rompió la barrera de género en los Thunderbirds, sino que más tarde rompió el silencio sobre las batallas invisibles que muchos enfrentan cuando sus vidas cambian de rumbo sin previo aviso. Su legado, por lo tanto, es doble. Por un lado, está la piloto de élite, la mujer que danzaba en los cielos y demostró que la habilidad no tiene género. Por otro lado, y quizás más importante, está la superviviente que transformó su mayor pérdida en su mayor fortaleza. Demostró que el verdadero vuelo no depende de un motor o de un par de alas, sino de la indomable capacidad del espíritu humano para ascender. Nos enseña que la vida inevitablemente nos presentará momentos en los que nos sentiremos derribados, en los que el cuerpo o las circunstancias nos fallen. Pero es en esos momentos, cuando estamos en tierra, donde se forja nuestro verdadero carácter. Su vida es un testimonio de que el final de un sueño no tiene por qué ser el final del viaje, sino el comienzo de una misión aún más significativa. Al final, la historia de Nicole invita a cada uno de nosotros a una reflexión profunda. Nos pregunta cuáles son nuestras propias cabinas, aquellas identidades a las que nos aferramos, y cómo reaccionaríamos si nos fueran arrebatadas. Nos desafía a considerar que quizás nuestro mayor impacto no reside en lo que hacemos, sino en quienes nos convertimos después de que la adversidad nos haya puesto a prueba.
porque algunas personas nacen para volar con el cuerpo, surcando los cielos físicos con una gracia impresionante. Otras, sin embargo, descubren un tipo de vuelo diferente. Un ascenso del alma que no conoce límites, ni altitudes, ni final. Y cuando el cuerpo de Nicole Malachowski fue forzado a aterrizar, fue precisamente cuando su alma emprendió el vuelo más alto y duradero de todos.